Vivo, hola, ¿cómo están? Soy Javier Infiesta, Branch Manager de Absolute Home Mortgage. Aquí acompañándome tengo al señor Derek Infiesta. Vamos a hacer clase de Spanglish hoy. So I'm going to introduce myself in English now. My name is Javier Infiesta, the Branch Manager at Absolute Home Mortgage. For those of you who are watching, this is Derek Infiesta, who we have no relation. Sí, ya empezamos. We already started. We just got here. Entonces, hoy estamos aquí. We're doing a class both in English and Spanish. I'll go back and forth. I'll put my points in Spanish, and then I'll say them in English, okay? So the audience can understand as well. So today, we're talking about programs of ITIN and debt service program. It's for the investors, as well as some other programs that came out recently that are very interesting, and we want to go over that as well, okay? Hoy vamos a hablar mucho del programa de ITIN y el programa de DSCR, que es un programa para inversionistas, y también vamos a hablar mucho de los otros programas nuevos que tenemos, okay? Son programas afuera del gobierno, okay? Entonces siempre hay los mismos gobiernos siempre, lo que FHA Conventional, todo eso igual, pero vamos a hablar de cosas que están afuera del gobierno, porque hoy en día son la gente que están comprando, ¿no? Tenemos que enfocarnos mucho en la gente que está en el mercado ahorita. Vamos a hablar de eso un poquito. So, vamos a empezar ahora con el primer. Let's go to the. Está bien, empezamos por aquí. El primer programa que vamos a empezar es el programa que se llama el No-Doc Stated Income, ¿ok? Es el programa que no verifica nada de ingresos. Nada, ¿ok? Mucha gente me pregunta, bueno, no verifican nada, no verifican nada. La persona no tiene que estar trabajando. Puede ser una señora que está en su casa o un señor en su casa que no trabaja. Vente que tiene un crédito de 680, puede comprar, ¿ok? Si tiene un crédito de 740, puede comprar también con el 20% de entrada. Con el 680 va a ser 25% de entrada, ¿ok? Entonces, vamos a decir que un señor que está mudándose, esto es bien popular para la gente que está mudándose de Nueva York para acá, que se quiere mudar, no quiere rentar, pero no tiene trabajo aquí, ¿verdad? Entonces, podemos hacer este programa para ellos que venden su casa en Nueva York y aquí van a poner el 20% de entrada y pueden comprar su casa sin ningún problema, porque no vamos a verificar ningún ingresos ninguno, okay? So in English real quick, so we have a popular program now called the Stated Income No Document Loan. It's 20% down with a 740 credit score. It's 25% down with a 680 credit score. We don't look at any income at all. On the application, we literally list no employment whatsoever, okay? So no employment. So for example, the example I gave here in Spanish a minute ago is if we have a client that is moving here from New Jersey, New York, this is what we see a lot of that they want to move here, but they want to move here moving into their new home. They don't want to rent. Obviously their job's up in New York. We can't use them to buy primary here. So we can do this program, which is a primary loan with no income verification. So 20% down, again, with a 740 credit score, 25% down with a 680 credit score. These are the people who are moving today from out of state. It's a great program, and they close quickly, okay? Este programa cierran en 30 días o menos. Te digo, un programa bien popular. Estoy cerrando mínimo 2 o 3 meses con este programa en los últimos 6 meses, okay? So, lo está usando mucho, te lo digo, que mucha gente no sabe que se puede hacer, okay? Igual, si un cliente, vamos a decir que tiene una persona que trabaja por su cuenta, que abrió su negocio después del pandemic, vamos a decir, okay, que pasa mucho, tiene solamente un año de taxes, okay, y no puso mucho de ingresos en los taxes, pero su negocio está ganando dinero, está haciendo bien y tiene plata, y tiene buen crédito. Ese señor no puede ser ni bank statement, no puede ser nada porque no tiene 2 años de self-employment. Este programa es perfecto para esa persona, porque no verificamos ninguno de los ingresos, solamente pedimos el último mes del bank statement, un mes de statement del banco que me enseña que tiene dinero para down payment y los gastos de cierre. Y también no va a verificar nada de su trabajo. No va a saber que tiene solamente un año de su trabajo, ¿ok? Es también un programa bueno para eso, ¿ok? Ahora, para este programa son 3 cosas que miramos. El crédito es lo más importante, porque no estamos verificando ingresos, ¿ok? Segundo, tienen que tener dinero en la cuenta. No puede ser dinero cash abajo el colchón. Eso no sirve, ¿ok? Tienen que tener dinero ya en la cuenta ya. Pues miramos 30 días solamente, ¿ok? Y también después de los 25% de entrada, bueno, ponle 20%, perdón. El 20% de entrada y 5% de gasto de cierre tienen que tener un año de reserva, ¿ok? De los pagos, ¿ok? Vamos a decir que los pagos son $3,000, por ejemplo,
¿ok? Tienen que tener los $3,000 en la cuenta también, aparte de los 25% que va a usar para la compra de la casa, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Una casa de $400,000, por ejemplo, el 20% van haciendo, a ver, 80. vamos a decir que el gasto de cierre son otros 20, ahí son 100, y me tienen que enseñar 30,000 en reserva. Tienen que demostrar como unos 130 con todo, ¿ok? Este programa son con gente que tienen dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, right? No tienen pruebas de income, ¿ok? Entonces van a tener plata, ¿ok? Si yo escucho mucho que me dicen, oh, él tiene mucho dinero, tiene $30,000, eso no es mucho dinero, right? Mucho dinero es 100,000 para arriba, ¿ok? 150, 200,000, 300,000, tienen dinero. La mayoría de gente con este programa que viene de Nueva York, New Jersey, ¿qué pasa? Venden su casa ya y tienen 300,000, 500,000, o tiene uno con 2.5 millones en su bolsillo después que vendió. Yep. ¿Ok? Un policía, right? Yeah. Okay, Un apartamento por un millón. So, es increíble, ¿ok? Entonces, ellos tienen dinero, ¿ok? Ellos tienen dinero, hay que pedirle. In English, so I was giving an example that on this program, it's not just for someone who's moving here out of town, it's also for the self-employed person that's been in his business or his line of work for less than a year or less than 2 years and don't have the 2 years of self-employment history. This is perfect for them. We only verify the credit score, obviously. They have to have the money in the bank for at least 30 days. We can't have any cash. It's got to be the money already sitting in the bank. And this program fits that person perfectly. Because obviously, a lot of the self-employed individuals with 12 months bank statements, they got to have proof of 2 years of employment. We don't have to verify anything. It's just 1 month bank statement, and they close. The example I gave also is that with this program, besides your 20% down payment, say 5% for closing costs, you got to have 12-month reserves. 12-month reserves, let's just say payments are $3,000 a month. They got to have $36,000 in the bank besides the 25% they're going to use for the purchase. So on a $400,000 purchase, let's give you an example. 20% will be $80,000. Say $20,000 for closing costs, and then say $30,000 they got to show in reserves. They got to show about $130,000 or so for a $400,000 house, about $150,000 for a house about $450,000. Okay. The example I made was when I hear that I have a client with great credit with lots of money, and they tell me they got $30,000. $30,000 can barely get you into an FHA nowadays, right? So it's not a lot of money. We're looking for individuals that have a good amount of liquid cash for these kind of programs. That's why they exist. They don't pay any taxes or they don't have any income to verify. So obviously, the biggest part of this is going to be the down payment, okay? Also, we can use gifts for this program. So if the money's coming from a gift of relative, we can use it too. So that it can be just their money as well, which is a good thing. En español, me digo que expliqué en inglés que se puede usar hasta regalo también con este programa, okay? Vamos a decir que tienen $100,000, pero le faltan $20,000. Podemos recibir $20,000 de un hermano, una tía, whatever. Una persona también le puede regalar los $20,000. ¿Okay? Te digo que este programa, no te puedo decir muchas veces y te voy a decir muchas veces, bien popular. ¿Okay? Estoy viendo mucha gente llamándome por este programa ahorita. ¿Okay? ¿Pregunta? Una pregunta. ¿El gift puede ser el 100% de la cuota inicial? 5% tienen que ser de ellos. Okay. Todo lo más puede ser regalo. Okay. Okay. So the question from the audience was, can a gift be every single dollar for this program? No, 5% has to come from the customer himself. The rest can be a gift. So let's just say the down payment is 20%. As long as he has 15, it can be a 15% gift plus 5% gift for the closing costs, but 5% has to come from him. Okay. Good question. ¿Otra pregunta? Preguntas. ¿Este programa? What is the interest? Okay, the interest rates of these programs are between 8 and 9%. Yep. So the question was, what kind of rates we're looking at these programs? Obviously going to be higher than a government loan because you're not verifying taxes, you're not verifying anything. It's between 8 and 9%. Today's government loans are at 7%. Okay, actually this morning we just hit 7.5. So we're already said we're probably going to reach 8% soon on a government loan. So 8, 9%. It's not too bad considering you're not verifying any income. Any other questions? Otra pregunta? The FICO score again for the 20% now is what? 680. Yep. So the question for the audience was, what is the minimum credit score for down payment? 680 is 20. 680 is for 25% down. And then for the 20%? Excuse me, it's 740. Sorry. So 680 is 25% down. 740 is going to be 20% down.
This slide just shows the minimums. Yeah. Got a question over here in the audience? Es igual para la gente que tienen ITIN number. Por ejemplo, yo tengo un cliente ahora mismo. Él tiene ITIN number. Me compró una casa cash. Él tiene buen crédito, pero realmente hay una casa al lado de él que lo quiere comprar, que solamente aceptan cash también y no tiene todo el dinero, pero él quiere dar el 20% o el 30% down. También cree que se puede hacer para la gente que tiene ITIN number o poner la casa que ya tiene paga en como margen para buscar un préstamo para comprar la otra. Se puede. Entonces la pregunta es, en este programa no puede ser ITIN, ¿ok? Con este programa tiene que ser ciudadano solamente o residente, ¿ok? Ni la EAD card aceptan, ¿ok? Con este programa, ¿ok? Tienen que ser aquí legalmente con residency o con citizenship. Pero tengo otro programa de ITIN que hemos hablado ahorita que se puede hacer, ¿ok? Y vamos a hablar sobre eso, pero no quiero hacer tu pregunta, pues dame un segundito si puede. Y voy a decirle en inglés rapidito. So the question was from the audience was in Spanish was on this program, can we do an ITIN borrower that basically is self-employed, doesn't have a lot of money, has a lot of money, but doesn't have the ability to obviously you have money to put down payment, but they don't have the obviously legal status to purchase regularly. In this case, they cannot, ITNs cannot use this program. This program for the no-dog stated income has to be U.S. citizens and permanent residents only, okay? So good question. But now let's go over the next program, which is ITN. Oh, pardon. Any other questions for this program, stated no-dog program? Otra pregunta? Okay. So let's go to ITN real quick. Skip. Wanna go forward? Yeah, let's go Wanna forward. go backwards? We'll go back. Let's go to ITNs real quick. Okay. So the question of the audience was ITN. Can an ITN person that is self-employed, who has quite a bit of money, currently owns a free and clear house? I'm going to say it in English and then I'll respond in Spanish, okay? It's a great example. This person can purchase, no problem, as long as he has a credit score, 650 minimum credit score, okay, low minimum. But they do look at trade lines, okay? Trade lines, I can explain trade lines. But trade lines, you have to have, a car debt, credit cards, at least 5 they look for, okay? For 15% down on ITN, okay? But if you only have 2, they'll do it with 25% down, okay? So in Español, the ITN programs, what we have is you actually purchase a house with 15% down if you have 5 trade lines and a credit score of 650 or higher, okay? Bueno, no sé en español, perdón. I was waiting for the Spanish part. So I confused myself now. So, con un crédito de 650 se puede comprar con el ITN con el 15% de entrada, ¿ok? Con el 15% se compra, pero tiene que tener 5 cuentas, ¿no? En el crédito, ¿ok? Vamos a correcto, línea de crédito, gracias por ayudarme con eso. 5 para con el 15 de entrada, ¿ok? Si tienen 3, se puede hacer con el 25 de entrada. Si tiene 1 solamente, no le puedo ayudar. ¿Ok? Entonces, el mínimo 3 y buscan por 5. ¿Ok? Y muchas veces te cuento que la gente con ITN, si tienen crédito 650, tienen los trade lines. Nunca he visto, es posible que no voy a hacer mucho problema con eso. Pero sí se puede con el 15% o con el 25%, depende el cliente cómo está el crédito. Ahora, para ese señor tuyo, lo que hacemos es que ellos pidan de income. Solamente pidan un P&L. ¿Ok? Un documento que un cantador, ¿tú conoces un cantador? ¿Un cantador? ¿Conoces? Yo sé. Bueno, tú le ayudas con eso y le pones ahí Profit and Loss 2022. Tú vas a poner ahí que él ha ganado el último año $120,000, por ejemplo. Tiene 20,000 en gastos. Tiene un net de 100,000. Él firma, tú firmas y con eso yo puedo usar de ingresos. ¿Ok? No pido más nada. ¿Ok? No piden bank statement, nada. Solamente eso lo más. Bien fácil. Y con eso, yo uso esa cantidad que me dicen, que me firman ahí, ese documento, como los ingresos, ¿ok? Y ahí podemos comprar con el 15 si tienen el crédito, línea de créditos que pidan, o el 20 si tienen 4, por ejemplo, o 25 si tienen menos, ¿ok? Lo mínimo 3. Entonces puede comprar ningún problema, ¿ok? Te cuento que este programa, aquí dice varias cosas que aceptan. Verificación, employment only, 1099 only, K1 only, P&L only, no bank statements. Lo más fácil es
P&L para personas que es self-employed. La gente que trabaja con un W2 falso, no queremos enseñar eso, claro, ¿ok? Vamos a hacer un P&L o usar un 1099 o que lo hacemos, mandamos una verificación de empleo al trabajo que lo llenan, cuánto ganan, ¿ok? Eso es lo importante, porque la cosa que no queremos ver, no queremos usar, claro, un W2 o un payslip que un número social falso, ¿ok? Entonces, en este programa también se puede hacer con los bank statements, pero ¿para qué? Porque voy a usar bank statements si puedo hacerlo con un papel de documento que me firman. Bien fácil, ¿no? Y no cambia los intereses. El interés es igual, no hay un beneficio. Que mejor interés si tienen bank statements o no. Todo igual, ¿ok? So, es mucho mejor hacerlo así. In English, real quick. So, we're talking about this program here, ITN program, which is great. So, real quick, going back real quick. So, what is an ITN, okay? Everybody know what ITN stands for? Individual Tax Identification Number, okay? El ITN was created for individuals who are here illegally, who are trying to get, obviously their status here, immigration accepted. One of the first steps is do what? Is to start paying taxes and show you're a responsible citizen or responsible adult. You apply for an ITN, okay? That's the first step. Because you're in process and that's the first step, we have banks that will lend you money based on this program, okay? And if you're self-employed, it's easy. We just use a P&L statement, profit and loss statement, signed by the client and his accountant to verify what he makes per month. So in the last year, you look at gross, say you gross 100,000, you had 20,000 expenses, your net 80,000. We're going to use the 80,000 as your total income, okay? And it's signed by you and your accountant. And that's the income that we're going to use. It's that simple. On the slideshow, you're going to see that we also have other options like a K1 or even a 1099 that we can use that as well if that works. Verification of employment only is if in case that they're using a false Social Security number, because it happens a lot, unfortunately. They got a false Social Security number they're using to work. We can use the verification of employment in that situation instead, okay? These loans go from anywhere 100,000 now the minimum is 100,000 to 4 million. Believe it or not, you can buy up to $4 million, not a problem. Also, there are 5-year ARMs, 7-year ARMs, and 30-year fixed rates. They can go as high as 15% down now. Used to be 10, they changed that, now it's 15% down. If you have the credits, you have the trade lines and the credit scores. Ahora, en español. Ahorita hablamos que el otro tipos de documentos que podemos usar, ¿no? Como el 1099. Vamos a decir que tiene un 1099 de $200,000 en el 1099 el año pasado. Puedo usar eso de ingreso ya, no pedir más nada, ¿ok? Eso también es bueno. Y vamos a decir que el 1099 ganó 200,000, pero en los taxes tenía 198,000 en gastos, right? Que vemos son muchos, ¿no? Todavía podemos usar los 200,000, ¿ok? En el 1099, ¿ok? Eso es lo bueno. No importa los gastos, ¿ok? Es una opción que tenemos. O la otra opción, como te dije ahorita, que es un documento que ellos llenan. Oye, imagínate, él puede decir que ganó 300,000 cuando ganó 30,000 el año pasado, ¿verdad? Imagínate qué fácil es eso, ¿no? Y después tú haces eso y tu cantador te lo firma y tú lo firmas. Vamos a usar eso también, bien fácil, ¿ok? La otra opción sería bank statements, que como dije ahorita, no tiene yo te digo siempre que vamos a la otra manera más fácil siempre, porque bank statements pueden traer otros problemas, ¿ok? Pueden haber que pagan otras cosas, pueden haber cosas que no le gustan, pueden haber depósitos que no le gustan, puede haber muchos, sí, vamos a decir, pueden abrir hormigas, ¿no? Hay problemas, ¿no? Vamos a decir, no queremos eso. Entonces, la otra cosa es que estos programas vienen con variables de 5 años, de 7 años, ahora hay uno de 10 años y 30 años fijo también. Los intereses son de 8 al 10%, ¿ok? Depende del crédito del cliente y cuánto te ponen el down payment. Lo más que ponen el down payment, menos el interés, ¿ok? Te voy a explicar algo rapidito, a lo mejor ustedes no saben. Los intereses de estos bancos, de estos programas, es como el carro de seguro, idéntico, ¿ok? El riesgo del cliente, lo menos riesgo que es, mejor el interés, right? Pon en tu mente que vamos a decir que un seguro de carro, si tú mañana, si tú tienes un DUI, ¿qué pasa con tu carro seguro rate, insurance rate? Sube. Mucho más caro que una persona que no ha tenido ni un ticket en los últimos 10 años, ¿sí o no? Una persona que tiene 22 años o 16 años manejando, ¿qué pasa con el seguro del carro? Carísimo, ¿verdad? No tiene experiencia, right? No tienen crédito, no tienen historia, right?
¿Ve? Es lo mismo cosa que estos bancos, ¿ok? Entonces, un cliente que está poniendo 50% de entrada, tiene un crédito de 780, right? Y tiene buen ingresos, ¿qué pasa? Los riesgos, ¿cuál es el riesgo que tiene el banco? Va a tener mejor interés, ¿entiendes? Así es, ¿ok? Para que entiendan cómo hacen los intereses. No es que ellos quieren hacer interés tan alto, no, es que es un riesgo para ellos, ¿ok? Entonces, también con ITIN se puede usar gifts, también. Y podemos usar 100% de los gifts con ITIN, te cuento. ¿Ok? Por tu pregunta ahora, ¿ok? Si tenemos un señor ITIN, tiene el crédito, ¿ok? Tenemos el P&L, todo perfecto, pero el dinero de él lo tiene bajo una mata, o bajo la mata. Bajo la mata, un colchón. Un colchón. También colchón también. Te voy a abrir una Ouija. También hay que todo eso. He's a pirate now. He's a Yes, pirate. right? Vamos a decir que dinero escondido, ¿no? ¿Qué pasa? El señor tiene un familiar, una familia que tiene dinero en el banco, le pueden regalar todo el dinero como un regalo y le puede pagar para atrás al señor como quiera, ¿ok? ¿Ok? Sí, bien bueno ese programa también, ¿ok? También se puede hacer condos también, ¿ok? Y se puede hacer cualquier condo con ITIN. No tiene que ser un condo aprobado por el gobierno. Ustedes saben eso, ¿no? Que muchos de los condos no están aprobados por el gobierno, ¿no? Que es un trámite tratar de buscar eso. No, con este programa no. Puede comprar cualquier condo. También se puede comprar rural properties. ¿Qué es lo que es un rural property? Una propiedad que tiene 10 acres, 20 acres, 30 acres en el medio del campo. También se puede hacer también. Okay? So in English, real quick, these programs going back, we have 5-year, 7-year arms, 30-year fixed rates anywhere between 8 and 10%, depending on the credit and down payment. What I was explaining to everybody is that interest rates on these programs are nothing different than the car industry, insurance industry. If you have a DUI, what happens to your insurance rate? It's doubles, real high. You have 3 tickets in the last 2 years, obviously you're going to pay high. If you're 16 years old driving, your car insurance rate is going to be a lot higher than someone who's, let's just say, 40 years old, never had any tickets, right? So same thing with the interest rates, okay? It depends on your risk. It's risk-based, and that's the reason why rates are higher than others. As far as in this program also, you can do 100% of the gifts you see up there. You can get a gift 100%. So let's just say, for example, that the ITN person, that a lot of times they don't trust the banks, right? So the ITN client may have the money under the mattress, or as I mentioned here in English, Spanish a minute ago, maybe he dug it underground, under a tree. Never know. I had it where they came to my office with Café Bustelo cans, and literally they put $40,000 in front of me in cash. So you can do 100% gifts. That person can have a relative that has all the money in the bank, give a gift, no problem. We can do non-warrantable condos. Any condo qualifies, okay? So it doesn't have to be approved by Fannie Mae. Any condo qualifies in this program. Also, rural properties are okay as well. So any rural property in Florida we can do also. So the ITN borrowers, also, you could have one ITN borrower and one full doc regular salary borrower. That you can do as well, okay? If you have that situation, no problem. En español, vamos a decir que tú tienes casado, una pareja, ¿no? El señor trabaja con Best Buy, él tiene su W-2 normal, pero la esposa tiene un ITIN, también se puede usar los dos ingresos, ¿ok? Usamos el Best Buy W-2 del señor y tenemos un P&L o un 1099 o un Verification Employment o un K-1 para la señora, ¿ok? Y también entra en este programa también, ¿ok? Te cuento que en este programa hay mucha gente ahorita que no saben que pueden comprar, que tienen ITN, especially en los últimos 2 años. ¿Ok? Como ha entrado mucha gente aquí en los últimos 2 años. ¿Ok? Gente que tiene ITN y tiene el dinero guardado, que tiene el crédito, podemos hacerlo. ¿Ok? Bien importante. ¿Tienen preguntas de ITN? ¿Tienen pregunta ya? ¿Pregunta? Yeah. She just went out, like, literally outside. We can't hear her. Hola, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es, ¿cuándo No escucho. Yeah, I don't hear you. ¿Puedo pararte ahí? yo te digo que si tienes la 1099, tiene que tenerla por 2 años, 1099, it has to be there for 2 years. ¿no? Un año solamente. Buena pregunta. So the question was, the audience was, if the person has an ITN,
only has 1 year 1099. So we're going to use the 1099 as a document, alternative document type for the income. We only need 1 year only. Okay, great question. We have a lot of people moving here, obviously coming here recently. So a lot of people don't know they could buy. This is a perfect example of that. And otra cosa también, ¿tú crees que la gente con ITIN le importa mucho los intereses? No, we don't. ¿Sabes por qué? Porque el país de ellos están al 10-11%. Están acostumbrados al 8-9% o más. Más. But 26%? So in Ecuador, the interest rates are 26%. I just hope to God that doesn't happen here. But definitely, as people were saying in Spanish, was, do you think that the ITN borrowers care what the interest rates are nowadays? They don't care what the interest rates are. They want to be homeowners. They want to buy a house. The best thing is, that remember, on all these programs, the interest rate's about 2% higher on average than what the normal rate is in government, okay? So when the rates of the government drop back down to 3%, which will happen again real soon, actually, then they can refinance their 9-10% down to 5%, okay? So keep that in mind, okay? Una cosa que expliqué en inglés fue que estos programas que bancos privados, los intereses siempre son como 2% en averaje, más lo que es un interés normal con el gobierno. Entonces, vamos a decir que aquí, yo te digo, 1 año, 2 máximo, los intereses van a bajar de nuevo a 3-4%, y con eso pasa, ellos también pueden refinanciar al 5%, porque va a ser 2% más que normalmente, ¿ok? So, la gente tiene que saber eso para que ellos sepan, que no van a estar pagando 9, 10 por toda la vida. Igual ellos van a poder refinanciar en el futuro también, ¿ok? Bien importante. So, ya hablamos entonces, bueno, aquí está en español. Ya hablamos todo en español. ¿Otra pregunta, ITN? ¿Ok? Las líneas de crédito. Espera. El micrófono. No, micrófono. Esas 6 líneas de crédito para el 15%, ¿qué ejemplos pueden ser? Que no sea solamente credit card y car payments. Puede ser un bill pay. No sé tan non-traditional. Buena pregunta. Tienen que ser en tarjeta, tienen que estar en el crédito. Ahora, vamos a decir que un ejemplo sí pueden hacer. Vamos a decir que ellos están rentando con un property management company, ¿ok? Con Trammell Crow, una compañía grande. Vamos a decir que están rentando ellos. Podemos poner esa renta en el crédito como un trade line. Eso sí podemos hacer. Ahí tenemos uno que podemos usar, ¿no? Vamos a decir que tenemos 4 horas y podemos a poner ese como el 5. Buenísimo. Podemos ahora hacer 15% de entrada, ¿ok? Pero como celular, cable, eso, no podemos usarlo. Básicamente tienen que poner un poquito más de down payment si no tienen. Sí, son al 25%, por ejemplo, si tienen 3. So the question was, can we use alternative trade lines like, say, car insurance, cell phone bills, that kind of, no. However, we can use and we can add to the credit report on a credit supplement if they rent from a property management company like, say, Trammell Crow, and they have, rental history, we can add that as a trade line. It can be added. So they have 4 trade lines, and now they have the rental with Trammell Crow. It would be the 5th trade line. Now they can go to 15% down versus 25%. That we can definitely do. Una pareja de esposos, los dos trabajan, ¿se puede combinar las cuentas de los dos? O por ejemplo, si está aplicando el esposo, que es el que más dinero gana, solo las de él, o la esposa tiene una tarjeta o 2, ¿se pueden juntar las dos líneas? Sí. Y aplicar como esposos los dos. Claro, entonces podemos usar los dos. Mientras que los dos tienen crédito de 650, está bien. Pero si uno tiene un crédito de 700 y el otro tiene un crédito de 580, no me sirve. Tengo que votar el 580. Correcto. Okay. So the question is, can I combine my trade lines with husband and wife to get to my 5? Absolutely you can, as long as they both have a 650 credit score. Okay, very good, great question. Good question back. Entendí bien del interés, ¿es fijo o variable? Okay, entonces question is, are the interest rates fixed or variable? Los dos. Tenemos intereses fijos, 30 años, y también hay intereses variables. Los intereses variables son un poquito menos, pero te cuento que no es mucho menos. Okay? No. Vamos a decir que, por eso no me gusta ni darle opciones al cliente. Vamos a decir que hoy un fijo, tenía uno ayer, por ejemplo, que el crédito era 680, si me acuerdo bien, 680, están poniendo el 20% de entrada y el interés estaba 9.25 fijo por 30 años, ¿ok? Pero el 5 años estaba 8.75. El pago cambiaba como unos $28 al mes, no era mucho.
Entonces yo le dije al señor, coja el fijo para que si cualquier razón yo estoy mal y los intereses no bajan aquí el año que viene y hay que esperar un poquito más, no está como handcuffed. No está bien. You're welcome. So the question was, the rates, do they do fixed rates or adjustable loans? And they do both. It's fixed and adjustable. The fixed rates, I gave you an example of a 680 credit score yesterday. The rate was 9.25 that I priced out. And a 5-year ARM was 8.75. So the difference payment wasn't a whole lot. So I convinced the customer it's probably better off doing a fixed rate just in case rates do not come down anytime soon. Any other questions? Otra pregunta? Javier, quizás esto sea un poquito contradictorio para mí, pero es que la última vez yo puse un ejemplo de dándole un tip a las personas para que realmente si una persona ganaba en un W2, claro, con un social falso, pero hacía sus taxes con mi TIN number, y que por favor lo que te podían aconsejarle es que hicieran este año que viene eso como si fuera si lo hubieran ganado cash. Ahora, la pregunta va siguiente: si ese persona ya pagó taxes, porque con su 1099, con su W2 ya le sacaron los taxes, ¿verdad? Ellos van a pagar taxes de nuevo, ¿verdad? Haciendo como un safe employment sus taxes. Esa persona, en realidad, yo veo que tú aquí dice que también only puede ser profit and loss del contable. Si yo le hago un profit and loss como contable y le entrego a la persona eso, ¿con eso sería suficiente sin los taxes? Sí. Pero te estoy hablando para ITIN number. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo aceptan? Definitivamente. Pónganlo W2 income en el profit and loss. Pónganlo junto. Ok, entonces podrían hacer las dos cosas. Normalmente sus taxes con el W2, pero tú vas a aceptar el profit and loss nada más del contador. Correcto. O el contable. Ok, perfecto. Tú me vas a dar a mí, tú eres el contador, no yo. Tú me estás diciendo que este señor ganó $120,000. Exacto. Tú sabes que lo ganó de una manera aquí, una manera aquí. A mí no me importa. Solamente que me importa a mí que tú verificaste que ganó los 120,000. Y tú estás diciendo que ganó 120,000. Entonces, en ese documento que pusiste que ganó 120,000, menos los gastos, como si son 20, he net 100,000, voy a usar los 100,000. Perfecto. No mira los taxes. No miro taxes. Dijo que tenía social falso, ¿cierto? Eso lo acepta. Para trabajar. Para trabajar, pues no lo voy a ver. Yo no quiero verlo. Yo no quiero verlo, porque yo voy a ver solamente el profit and loss solamente. Yo no voy a ver ni taxes, no voy a ver W2, no voy a ver nada. Tú no le das taxes a él, solo el profit and loss. Así, más nada. Ahora, otro ejemplo, que creo que también tú estás pensando también. Pues tú estás diciendo, bueno, pues él tiene un W2 con los $100,000. Y no puede dar un profit and loss porque tiene un W2. Ajá. Ok, está bien. Tú me das, nos vamos a ir al trabajo de él porque me da un verification of employment solamente. Y no quiero ver el W2. Ok, Porque el y DUI no tiene todos número modos, social. Sí, pero de todos modos, estamos en camino al proceso, al cierre. Ajá. Ustedes verifican con el IRS. No, con este programa no. ¿No? No. Con este programa no firman el 4506, no se firma. No. No. Ok. Perfecto. No, Buena pregunta. La pregunta de ella, probablemente la verificación de empleo la compañía le va a poner en su verificación el seguro que utiliza para trabajar. No, porque la verificación de empleo no pone el número social. Perfecto. En ese caso, buen pregunta. Ok. Entonces, este programa es bien flexible y es un banco grande que están haciendo estos programas también. Ok. No es un señor que está en su casa prestando dinero. Eso es lo bueno también. So, es un banco grande. So, es súper bien fácil para hacer. Solamente que tienen que tener el dinero. Ok. No cash, no house. No money, no house, es lo que digo en este programa. Real quick, go in English real quick. So explain, the question was, what if the client has some income that comes from a W-2, right? That he works on a false Social Security number, which happens with the ITIN. Not that we condone that at all. But unfortunately, that's what the person does. And he has other self-employment income as well. If the accountant provides a P&L where they lump the incomes together,
are we going to verify that W-2 or see that the number, the social security number, does not belong to him? No, we're not, because we're only going to see the P&L only. We're only going to verify the P&L, and they do not sign any type of 4506s, so we're not going to run any transcripts or see tax returns or look at tax returns, nothing. Just a P&L only, okay? In the case where all the income is W-2 only, and there's no employment income, and there's no P&L to provide, then we can get a verification of employment from the employer directly, okay? Which is also another option as well. And again, we're not going to run transcripts. We're not going to verify the taxes they filed on that program. And that's the answer to that question. Una rapidito. Yo estaba preguntando de dos personas que tengo con esa situación, pero tienen solo dos tarjetas. ¿Qué pasa si va y abre una hora para tener las tres que necesita o saca un carro? Perfecto. No importa, si se acaba de abrir va a tener tres líneas de crédito. Tienen que tener tres líneas de crédito que sea como es uno. Dos tarjetas, que la otra tercera hoy mismo. Ningún problema, se puede usar, puedo contar. Mientras que tienen otros dos, uno abierto en 24 meses y uno abierto en 12 meses. Puede tener la tercera solamente 2 meses, ningún problema. 2 meses, no un día para otro. No, un mes. Porque acuérdate, igual no van a reportar por 2 meses igual. Se muere 2 meses para reportar igual. Pero 24 y 2 años. Sorry. So the question was, if they have two trade lines right now, and if they add a third today to get qualified for this program, can they accept if it only has a month or two? They can, as long as the first trade line's got 24. They have one that's 24 months, and the second one at least 12 months. A third could be just a month or two. But didn't you say if they needed 5? No, it's for 15% down. Okay, 15%? Yep. So it's 3 for 25% down. They need 5 for 15% down. Case by case, sometimes they'll make exceptions with one trade line of 24 months. They'll make an exception if the client is strong. There's always exceptions, okay? Entonces, en español, también hay excepciones que si el cliente está súper fuerte, tiene un crédito solamente de 24 meses, un carro, por ejemplo, pero tiene buen ingreso, buen down payment, por ejemplo, un 20, vamos a decir 30%, pero puede demostrar que tiene 200,000 en el banco, right? Tiene reservas. Y no tiene muchas reservas, por ejemplo, hacen excepciones, ¿ok? Estos programas hay muchas excepciones, pueden hacer. Ponle que tienen plata, tienen dinero, aquí que mande dinero, este programa, all right? Con el ITIN se puede agarrar tarjetas de crédito, un carro. ¿Se puede? usando Sí, el número yeah, ITIN. claro, se puede. Y pueden conseguir con JCPenney bien fácil. Eso genera un credit score. Sí. Yep. Y también otro más rápido, secured cards. Hoy en día hay como 3, 4 compañías que lo hacen online, bien rápido, bien fácil. También cuenta también. Pero el primer dos siempre tiene que haber uno de 24 meses y otro 12 meses. So, Entonces, the question was, how can they get credit cards if they don't have social security numbers? They use their ITIN as a social security number to get credit. So they can apply for secured credit cards online. There's like 2 or 3 companies out there that offer it. Car loans, they're going to use that number, for a car. And obviously, if they have any other private loans. If they have a credit union account and they get a car, credit unions, they'll give them a loan, no problem. Car, they'll give them a personal loan, and they'll even give them a secured credit card as well. Good question. Otra pregunta? The royal properties you mentioned, 10 acres, 20 acres, there has to be a property in there? Yeah, no land loans. Yeah, there's no land loans, these things, yeah. They want properties. La pregunta fue si pueden comprar una propiedad que tienen 20 acres sin casa ahí. No, tienen que tener una casa ahí. Okay. Buena pregunta. No hacen préstamos de tierra solamente. Tenemos un banco ahora, bueno, no un banco, un hombre señor privado que hace hard equity para lot loans. Pero están a 12% carita, pero pueden hacer. Okay. ¿Otras preguntas? ITN? No. Want to go back to Foreign National? Pero antes de volver para atrás, no pregunta ITN, no more program, no more question. Any question from the audience back there? Audience, ITN? Or algo por internet? Yamilis Africana está preguntando. Yamilis Africana está preguntando si pueden comprar puntos. ¿Con quién? Comprar puntos. Sí. Pero, okay. Es un tópico bien popular en los últimos días de comprar puntos. Comprar puntos no quiere decir que tú pagas un punto, baja el interés un punto. No, eso no funciona así. ¿Ok? Un punto
después bajar los intereses 0.125. Vamos a decir que está al 9, baja al 8.875 pagando un punto. Un ejemplo. No ayuda mucho, ¿ok? Igual, nosotros cobramos puntos para el proceso de la hipoteca también. Entonces, si cobramos, por ejemplo, 2 puntos para el proceso y pagan un punto para bajar el interés, nos baja bien poquito, ¿no? Entonces, muchas veces no conviene. Antes, 20 años atrás, sí. Cada punto bajaba 0.5. Era buen negocio. Pero eso fue antes del pandemic, que digo. ¿Ok? Las cosas cambian mucho. ¿Otras preguntas? No. All right. Vamos. Otra pregunta. Con respecto a los puntos, ¿hay un máximo de puntos que puede comprar? Sí, el máximo son 5 que puede comprar. Total, legalmente. ¿Va variando el valor del punto, un punto tanto, 2 puntos tanto, o tienen alguna tabla? No, un punto es un porcentaje del préstamo de la hipoteca. Entonces vamos a decir que un préstamo son 400,000, por ejemplo. Un punto son $4,000 cargo. 2 puntos son 8,000. Punto 25, como el 25% más o menos del punto. Yeah. Igual, tú sabes una cosa, los puntajes para comprar puntos, yo prefiero comprar un programa con el 2-1 buy down, que baja el interés el primer año 2% menos. Eso es mucho mejor que bajar un 0.125 por un punto, ¿me entiendes? Pagar 2 puntos para el programa, como en otro caso que hicimos otro viaje, que el primer año empieza, hoy están al 7%, el primer año está al 5%, el segundo está al 6%. Eso es mucho mejor. Con ese programa usamos un crédito del seller para comprar ese programa. ¿Entienden? En vez de hacer puntos, pagamos para el programa. Y ahí, ok, ya es otra cosa. Y es mucho mejor para el cliente, ¿me entiendes? Pero para pagar 4 o 5 puntos, para bajar intereses, vamos a decir, de 7 al 6.5 puntos, ¿lo va a bajar a qué? 6.375, ¿me entiendes? De 7. Ya no me la No make sense. Te voy a decir por qué. Porque igual los intereses aquí van. ¿Por qué tú crees que hoy los intereses están altos? ¿Qué pasa con los bancos, el gobierno? Ellos no quieren pagar premiums, ¿ok? Entonces, no quieren pagar porque saben que todo el mundo va a refinanciar esto aquí en 8 meses. Lo saben. Entonces, es mejor hacer una hipoteca que el interés es más alto, te cuento, y menos puntos. Por ahora. Porque tú vas a refinanciarlo. ¿Me entiendes? Mucho mejor. Gracias. ¿Okay? Puede ser para investment property. ¿No? ¿El ITIN? Se puede. Okay. Puede. ITIN también puede ser con investment también, se puede. Okay. Good question. Okay. Ahora vamos para Foreign Nationals. Okay. Otra cosa que llama mucha gente para gente en Foreign National Loans, que va a ser extranjeros, ¿no? Extranjeros. Bueno, ahí leemos un momentico primero. So, Foreign National Loans, okay, very popular. We're going to go over to English first, and we'll go to Spanish. So, Foreign National Loans for purchase. We don't verify any income whatsoever. Okay, we used to get a CPA letter, gone. We don't need it no more. We need a valid passport. Okay, valid passport. Then we need bank statement showing that you have the funds to buy a house here. So in Colombia, okay, I use Colombia as an example. I'm sorry for the Colombians, but as an example is Colombia, where I pre-approved a loan thinking they had $1 million in a bank and they had $100. Okay, that obviously that messed me up a little bit. Okay, so we need to make sure that they have $200 million in the bank, right? Because that means that they have $100,000 or something like that, whatever it is. Because of exchange rate. The exchange rate, correct. So we got to verify the exchange rate, US dollars. They have enough money for 25-30% down, okay? And obviously now it's 30 days seasoning. We don't need seasoning anymore as long as we can prove the money came from somewhere. So if the money, let's give you an example. Let's just say we have a foreign national from, let's use Canada, for example, is a good one. They're in Canada and they use Bank of Canada, okay? They have in US dollars converted $200,000, okay, in Bank of Canada, and they want to buy a house here in Florida. They have 25% down. They have the 5% for closing costs, and they need about 3 months for reserves or so. They can buy a house. What we do is we pre-approve them based on the bank statement from Bank of Canada and the passport. They get a pre-approval. They look for houses online. They make an offer. They want to buy the house. They fly in town. They see it.
and they go under contract. That same day, we send them to Bank of America or to TD Bank or whoever to open a checking account here, okay? Then we have them transfer the money from Bank of Canada to the bank here, okay? As long as that transfer is done within 10 days of closing, we're good. And then we close on the file. It's that simple and it's that easy, okay? One of the easiest loans that we do are foreign nationals, okay? Very simple. Now, say in Spanish. Go to Spanish real quick. So, los ingresos declarados, no verificamos ningún ingresos para los extranjeros, okay? You're the wrong one. Keep going. Yeah, there you go. Okay. Ya hoy en día no necesitamos nada de los extranjeros. Antes te pedían una carta de cantador de su país, ya no, okay? Ya pedimos solamente el pasaporte, okay? Que tiene aquí permiso de visa para turismo o para inversionista, okay? Y pedimos la cuenta del banco de su país, okay? Verificando que tienen el dinero, okay? Convierto a Estados Unidos. Okay. Ejemplo que di que, o sea, Colombia, me confundió mucho que hubo una procuración una vez que dice que tenía $1 millón en Colombia. Para mí era $1 millón aquí, no era así, es como $10 aquí, ¿no? Entonces tenemos que verificar que ellos tienen el dinero de su país convertido aquí para poner los 25% de entrada, más 5 de gasto de cierre y unos 3 meses de reserva, ¿ok? Entonces yo digo 30% para estar bien con todo, ¿ok? Pone 30%. Si usted dice que era una casa de 400,000, tienen 30% de 400,000, estamos bien, ¿ok? Y esos clientes tienen el dinero, ¿verdad? Cuando quieren invertir aquí, tienen el dinero. Entonces ya ahí le doy la aprobación a ustedes para empezar a buscar una casa, ¿ok? Buscan casa, consiguen casa y ahora él viene para inspección, ese señor o señora, perdón, vienen, compran la casa, está bajo contrato, ese mismo día le llevamos a un banco aquí, a Bank of America o lo que sea, para que abra una cuenta aquí y después pasen el dinero de su país aquí, ¿ok? Y ahí estamos cerrando. Mientras que pasa el dinero unos 10 días antes del cierre, cerramos. No piden más nada. Es bien fácil. Son las hipotecas más fáciles que nosotros hacemos, ¿ok? No piden mucha cosa, ¿ok? Ahora, el problema puede ser que el banco de ellos tiene que ser un banco internacional conocido, ¿ok? Tenía un problema que había un banco que nadie conoció, nadie sabía, y el statement era como si mi hijo lo ha hecho en su workbook, ¿ok? Eso no va a funcionar, ¿ok? Tiene que ser un banco que conocido, ¿ok? Grande. Y otra cosa bien importante, que no hay ningún cash entrando a ese banco en el trámite. Porque hay otro problema. No quieren ver que están lavando dinero tampoco, ¿ok? Acuérdate que en otros países hay mucho narco, ¿no? Entonces ellos se fijan en eso, ¿ok? Entonces quieren ver un statement que no están que están ahí, el dinero está ahí, atado ahí, no están dando ningún cash, ¿ok? Eso es lo que ellos miran con el statement. Pregunta. A este punto, ¿cuál es ese gift? No, perdón. Can be a gift. Un gift. No gifts on international, no gifts. Yep, no gifts. Buena pregunta. Hay una cantidad hay una cantidad que exigen de que no entre dinero a esa cuenta en el tiempo de la transacción, porque si es de pronto una cuenta personal. Si entra, vamos a decir 5,000, vamos a decir que entra 5,000, es cosas que tenemos que, no hay como un límite, pero como cosas que tiene que pensarlo, ¿no? Si el señor tiene, vamos a decir, $300,000 americanos en la cuenta y le entra $10,000 en cash, no importa, ¿me entiendes? Sí. Ahora, si él tiene ahí 300,000 y le entra $30,000 en cash o le entra $100,000 en cash, Right. ¿me entiendes? Cosa que Algo raro. Algo raro, ¿me entiendes? Igual, si son 300,000 y le entró 30, pero estoy usando solamente 120, no me importa. Right. No me afecta, you know? Okay. ¿Tienen que viajar para acá para el The cierre? Sí. So the question, and real quick, go back to what Foreign National was. What do we look at? We look at the bank statements, obviously. We look at, the passport, make sure they have a valid to be here in the United States. They, in the bank statement, what they look for is the deposits. Do we have a lot of cash deposits? That's a problem. You gotta make sure the money is been in their account so that we don't have no issues with the deposits. Also, the question was, is there a limit? Not really, just things that have to make sense, right?
If the guy has $300,000 in converted American dollars, and he deposits $150,000, okay, in cash, that's a problem. He deposits 10,000, 15, 20, whatever. We don't care because we're only using 150 of it. We're good. Just things that have to make sense. Okay. Next question. The other question was if, sorry, but if does he have to be here to sign? And yes. Yeah. The other question is, does he have to be here to physically sign day of closing? Yes, they have to be here for the closing. He should fly in. Okay. Have to fly in for the closing. Plan on flying in a couple of days before and a couple of days after, just in case. Yeah. We'll give you a good time. We'll try to give you some time. Yep. Una pregunta. Ahí tiene el micrófono. Is there a limited price, purchase price, a minimum or maximum, or? The minimum loan amount is like 150 for foreign nationals. Most banks they want $100,000. So the minimum purchase price is like 225. So it could be a condo. It could be condo, yeah. So la pregunta es que si hay un mínimo, pone como unos 225 va a ser lo mínimo porque los bancos quieren prestar no menos de 150,000. Okay. After down payment. After down payment. El préstamo es lo mínimo. So la compra necesita estar 200, 250. Correct. Right. Right. Mi pregunta es, tengo entendido que hay casas de título que hacen las transacciones vía remota, que el cliente no tiene que estar aquí. En el caso de que este cliente ya tenga una cuenta aquí abierta en los Estados Unidos, igualmente tiene que viajar para el día del cierre. Buena pregunta. Depende del banco. En ese caso, por ejemplo, ya hay una taquilla, ya ha estado aquí, ha tenido otras propiedades aquí, puede ser que no tiene que estar aquí el día del cierre. Sí. Okay. Todo tiene sus excepciones, ¿no? En ese sentido hay una excepción porque ya tenían aquí la gestoría aquí ya. Se puede. Y tiene que tener la visa vigente. En Sí. caso de que no tenga que viajar. Sí, eso sí. Eso sí. Yeah. Buena pregunta. So the question is, do you have to have a current visa to travel? Yes. And every bank, again, has exceptions. If he has a history of being here and his own property's here or whatever, and he can't be here for the closing, don't make the exception. Let him close outside the country. A title company will allow it. A title company situation. Okay. Buena pregunta. ¿Otras preguntas? No? ¿Hay algunas preguntas online? No. Then we're good. Okay. Go to the next screen. DSCR? Go to DSCR, yeah. Okay. Let's start in English first, yeah. Okay. English? Yep, that's fine. Entonces, la última cosa para hablar se llaman para inversionistas, los de DSCR programs, okay? Esto es bien fácil. Hay 20 cosas aquí, pero te lo voy a dar bien fácil, okay? Crédito mínimo 640. Si hay que escribirlo, 640 para inversionista, okay? Cualquier persona puede comprar una casa en inversión si tiene un crédito de 640 y tienen el 20% de entrada y tienen 5% para gasto de cierre y tienen 3 meses de reserva, ¿ok? Pueden comprar una casa, ningún problema, ¿ok? Mientras que la casa se paga sola. Y te explico. Si la casa se renta en $2,000 al mes y el mortgage, taxes, seguro, HOA, todo incluido, los gastos de esa casa, solamente, no electricidad, esa cosa, solamente lo que es el mortgage, los taxes, seguro y HOA, son menos de $2,000, se puede hacer. ¿Ok? No verifica ingresos, no verifica nada más, ¿ok? Pero si la renta son $1,800 y el mortgage son $2,500, no funciona, ¿ok? Tiene que ponerle down payment hasta que llegue el pago a menos de $2,000, ¿ok? Otro día tuve un cliente que tuvo que subir el down payment del 20 al 38% por donde llegó las rentas, ¿ok? Pues él tenía la plata, ¿ok? Pero también ese trabajo de ustedes, en ese sentido. Cuando tú tienes un cliente con el DSCR, que te da una aprobación, te dio quitar la aprobación, él tiene el dinero, tú tienes que fijarte que la casa que tú le enseñes, ¿ok? Y tú me vas a saber a mí el precio y te voy a decir cuánto va a ser el pago más o menos. Tú tienes que verificar que la casa se renta más que ese pago, ¿ok? Eso yo voy contigo en eso, ¿no? Que tú tienes que checar eso bien, ¿ok? La renta. Y si se renta bien, ningún problema. Okay? And you can't make up the rent. The rent's got to be. Yeah, la renta rent is going to be verified. Ajá, y la renta va a estar verificada con el I appraiser. knew that was going to be Ax's next question. No. Si todo el mundo está alquilando por $3,000, tú no puedes poner $5,000 en el contrato. Right. Tú no puedes hacer trampa con esto. Right. Va a verificar eso. Sí. Micrófono. Micrófono.
We'll go over in English here in a second. Este tipo de préstamo aplica para propiedades que se rentan en Airbnb o rentas cortas. No. Okay. Buena pregunta. El Airbnb y rentas cortas como Airbnb o VRBO, esa cosa, por ejemplo, sabemos que se ganan bien, pero los bancos no están aceptando eso. Van a usar rentas de un año, 1 year lease. Okay. Si se renta un 1 year lease y tú quieres rentarlo, el cliente quiere rentarlo como Airbnb, está bien, ningún problema, se puede hacer. Pero para verificación purposes, va a ser un lease de un año. Okay? So the question is, going back for a second, just going to go over this program real quick. I said it in Spanish real fast. Basically, we have a lot of things written down here. It's a pretty simple program. It's for investors and built for investors that you can buy, anyone can buy a house as an investor as long as they have 3 things. 1, credit score is 640 or higher. Money, gotta have money. Can't be an investor without money, right? It's an old famous saying that everybody wants to be an investor with no money. It doesn't exist. So they gotta have at least a 20% down plus a 5% for closing costs plus another 3 months reserves, okay? They can be an investor, they can buy on this program. As long as the payment pays itself. And what I mean by that is if the rent of that property that you're looking at to buy is $2,000 a month rent, that's the average annual lease monthly rent verified by an appraiser, not by me, not by the realtors, not by the listing agent, it has to be by an appraiser. That mortgage payment's gotta be $2,000 or less. And then he qualifies, because we don't verify any income whatsoever, okay? So now, the question was, what if that client is buying with a VRBO and Airbnb, which is very popular, okay? I have multiple Airbnbs myself, okay? To qualify, it has to be on an annual lease, okay? But if it does, and the buyer wants to do an Airbnb after, no problem. You're not committed to doing an annual lease. He can do whatever he wants. But it has to qualify on an annual lease, okay? And he can't live there. He can't mysteriously move in. Okay? He signs documents saying he's going to rent this place out. Okay? Question? You have to have a primary house to apply. Great question. Hoy usted me está dando preguntas buenísimas. Gracias. Okay? Porque así como aprendemos. No, en serio. Okay? The question was, does he have to have a primary residence today to purchase on a DSCR program? The answer is no. He does not have to. However, it's very difficult to prove, okay? It's very difficult to get done. It can get done. It can get done. But is it impossible? No, but it has to make sense, right? So let me give you an example how it makes sense. He lives in New York. His job is in New York. He rents in New York and wants to buy an investment property in Florida all day, no problem. Because that makes sense. But if he is a handyman in Palm County who rents a mobile home on Forest Hill and Kirk, or Forest Hill and Jog, no? The mobile home thing aquí, yeah. Forest Hill and Jog Road, right? I found that one Dixie. And it's happened to me. He wants to buy an investment property, but lives in a mobile home now, right? No. También they sign documents stating that they're not going to move into the property. Then it becomes a fraud issue. We don't want that. Okay? So they really have to buy it to rent it out. Okay? Answer your question? Yep. Awesome. Okay. Good job, buddy. Yeah, right. You're doing great. You're doing great. I am. Look, la pregunta es la siguiente. Si una persona puede comprar como inversionista si no tiene una casa primaria hoy, right? Se puede, pero bien difícil, porque hay que probar que si eso de verdad va a ser su casa de inversión. Entonces el ejemplo que di fue lo siguiente. Si una persona vive en Nueva York y está rentando en Nueva York, porque la gente en Nueva York, la mayoría de gente renta en Nueva York, ¿no? Y quiere comprar una casa aquí como inversión, se puede. Ningún problema con eso, porque eso tiene make sense, ¿no? En español como Tenía razón. Tiene sentido. Gracias, tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, si el señor vive en un mobile home aquí en la esquina de Forest Hill Jog, que me pasó una vez, y quiere comprar casa como inversión, no, porque vive en un mobile home, no tiene casa, eso no tiene sentido, ¿ok?
igual firman un documento que dice que yo voy a rentar esta casa, no voy a vivir en él, ¿ok? Y lo firman como en 3 lugares, ¿ok? Porque están haciendo la compra, no están verificando ingresos por base que lo va a rentar. Y después tú te mudas ahí y se dan cuenta, es fraude, ¿ok? Entonces, bien, esa cosa que te digo que no queremos hacer por clientes, porque cuando hay fraude de casa, le votan así. No es 3 meses, 6 meses, no, lo votan en 30 días y tienen que pagarlo todo para atrás en una, ¿ok? Micrófono. Pass the mic. We have another question from the audience on this program. ¿Hay un límite para tener pues, propiedades en inversión? Buena pregunta. Ahora vamos a hablar, es una buena pregunta y le voy a decir con otra. Con este programa tú puedes comprar todas las casas que tú quieres. ¿Ok? No hay ningún límite para ser inversionista. Vamos a decir que un cliente que yo he escuchado que tiene $1 millón para invertir, ¿no? Y es Realtor, menos mal que escuché esa conversación. Y el Realtor le dijo al cliente, vamos a comprar 5 casas cash. ¿Ok? Y yo le dije, señor, ¿por qué tú vas a hacer eso con ese cliente? ¿Por qué tú no compras 10 casas? Hacemos un programa con el Debt Service Program que compran 10 casas, no 5 cash, que compran 10 usando el mismo dinero. ¿Ok? ¿Tú quieres vender 5 o 10 casas? ¿Cuál tú prefieres? Claro. ¿Ok? Y el señor compró 10 casas. Menos mal que estaba ahí ese día. ¿Ok? Porque puso el 50% down en todas y calificaba con todas. Porque la renta con 50% va a calificar no matter what. ¿Me entiendes? Entonces eso fue tremendo negocio para ser realtor, ¿ok? No hay límite. Pueden comprar 10, 20, 30, 40, 50 si tienen el dinero. Solo el down payment. ¿Ok? El down payment, ¿ok? Y que se renta la casa con el pago del mortgage, ¿right? Ningún problema, ¿ok? Otra cosa bien, voy para allá, tu pregunta ahorita. Otra cosa bien, cuando estos inversionistas compran casa, nosotros hacemos el proceso y digamos que abrir una cuenta de negocio, ¿ok? Que abren un negocio en el nombre de la casa. So, vamos a decir que la casa va a ser 123 Kirk Street, por ejemplo. Vamos a abrir una cooperación que es 123 Kirk Street LLC. ¿Ok? Compran la casa frente, 456 Main Street, por ejemplo. Abrimos la cooperación en 456 Main Street LLC. ¿Ok? Cada casa tiene su LLC. ¿Ok? Y tú vas a aplicar a tu inversionista que es la mejor manera para comprar casas de inversión que no lo hacen en una corporación solamente, que es en múltiple. ¿Por qué? Un cliente que tiene 10 casas, por ejemplo, y las 10 casas bajo una corporación, problema si una viene que se cae en su casa, algo pasa, whatever, y le hace una demanda, ¿qué pasa? Le van a los 10 casas. Si algo le pasa y tiene una demanda en una, solamente le ponen ahí atrás esa solamente. Y al final del día puede ser bancarrota en esa y no coge nada. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la cosa que hay que explicarle, ¿no? A los investors que no saben. Entonces, es una cosa buena que tú puedes decir al cliente. Por eso tú quieres comprar multiple properties y poner en diferentes nombres de LLCs. ¿Ok? Entonces, lo voy a decir en inglés rápido y voy para tu pregunta. ¿Ok? So, the question was, can a investor have multiple properties? Does it matter? Is there a limit? Is there a max? There isn't. So there's no maximum. You can have 10, 20, 30 properties, no problem. I gave the example of a realtor. I happened to be with her, and I heard her. It was another office, sorry. But I was there with her, and she had a client she was talking to, an investor that had $1 million to invest. So she was going to sell him 5 houses, to give you examples, 5 houses for the $1 million. So I said to her, why don't you leverage that and sell him 10 houses? Leverage the cash, because obviously he has 50% down payment if we use all of our 10 houses. And he would qualify for sure, putting 50% down on all the properties. And I said, the question in the audience was, would you rather sell 5 or 10 houses? Everybody said, I'd rather sell 10 houses, obviously. So we were able to get that done for him, and the guy bought 10 houses. So that's why this program is great, okay? And then what I added to that is that then we showed that client that we want to open each property that we close on in a different LLC. So these programs, we actually close them in an LLC. Has many tax benefits, which is great, but also protects the buyers. So if you buy a house at 123 Kirk Street,
we put it under 123 Kirk Street LLC. He buys the house across the street at 456 Main Street, for example. Then we'll put the corporation 456 Main Street on that one. You want to educate your investors that you don't want to have one corporation and have 10 properties all listed under the same LLC. You open them up for situations like lawsuits. They can go after all 10 properties. Where if they all are individually in different LLCs, then they can only go after each one, okay? So it protects them, it puts them in a nice protection, which is great. And obviously, you educate them, they're gonna obviously use you as a realtor as well, okay? Question from the audience, coming from online. Sí, tengo dos preguntitas. Una es de lo que están hablando ustedes anterior, que dice Chara S. Si una persona con ITIN tiene las 5 líneas de crédito, ¿puede usar el dinero de otro préstamo para el down payment? Nunca se puede usar un préstamo para el down payment, ¿ok? Por ningún programa con nada nunca, ¿ok? Mientras, te voy a explicar ahorita eso, si tú tienes una casa, ¿ok? Y tienes una línea de crédito en tu casa, porque tu casa, se puede usar la línea de crédito de tu casa para comprar otras casas, porque ese equity que tiene otra casa tuya, en ese caso se puede usar un préstamo para comprar. El único tiempo. Tú no puedes usar otro préstamo de una tarjeta de crédito o de un préstamo de un negocio para comprar casa. No se puede. So the question is, can I use borrowed funds to buy this property with an ITN? And then my example was, you can never use borrowed funds to buy a property on any program, on anything, ever, unless the money is coming from a line of credit or a cash out from an existing property that you own. Because that's seasoned money, that the way the bank looks at it is that's your money that's seasoned and equity on a property that you have. So you can use those funds and buy another house. But you can't use a business line of credit, you can't use a credit card, you can't use anything else like that. Or the famous one, the Lightstream loan, you can't use any of those loans to buy a property. Okay? Buena pregunta. La otra preguntita es de Yamil Africano, dice, con un TPS, ¿qué documento se requiere? ¿Con qué? Con un TPS. Con TPS se puede hacer, con TPS se puede hacer. Okay, TPS is an EAD card, Employment Authorization Card, that the status is TPS, right? We can close EAD card TPS as a regular FHA conventional if they qualify. Can that person buy with a debt service investor? Yes. Can he buy with ITN? I won't do ITN. I'm going to do a regular loan for him, right? As long as they have, the card is active. The card cannot be expired today, okay? Entonces, en español, se puede usar TPS para comprar. Es un programa que hay con la tarjeta de permiso de trabajo. Es un status. Se puede usar eso para comprar una casa con FHA, convencional, ningún problema. Mente que la tarjeta está activo, no expirado. Si está expirado, no puede usarlo. Lo que está preguntando es qué tipo de papeles, de documentos se necesitan con un TPS. La tarjeta, el EAD card. That's it. Okay, ¿otra pregunta? Una pregunta. ¿Puede ser? Micrófono. No. Mike. Lo hablo duro. Sorry. Este programa de inversionista aplica también para una persona que tenga ITIN number. Sí, sí, puede. Igual. Buena pregunta. Volviendo al anterior sobre la línea de crédito, puede usarse para comprar full, obviamente, pero también puede usarse una línea de crédito para un down payment en una segunda propiedad. Sí, se puede. Vamos a decir que tú tienes tu casa. Tú vives en Wellington. Y tu casa lo compraste hace 5 años atrás por 300,000. Ahora vale 600. Y tú tienes tremendo crédito. Tienes tremendo income. Tienes tremendo todo. Para coger un línea de crédito. Tienes que tener tremendo todo. ¿Ok? Todo perfecto. Y tú vas a sacar un línea de crédito de $100,000, por ejemplo, para comprar ahora una casa de inversión con este programa. Ningún problema. Lo podemos hacer. Porque tu casa tiene equity. Y ese equity, los bancos lo miran como un dinero ya seguro y un dinero que está ahí con tiempo también. Está season funds. Y lo vamos a usar. Vamos a usar el pago que tú vas a sacar. Vamos a usar $100,000 y los pagos son $1,200,000, por ejemplo. Mientras que tú puedes DTI ese pago de $1,200 en el préstamo, te lo van a dar. Ningún problema. Pero en este programa, por ejemplo, no hay DTI. No importa. Entonces, podemos hacer este programa. Solamente probamos que ese dinero lo sacaste
está en tu cuenta, ¿ok? Cerraste tu línea de crédito, pasaste dinero de línea de crédito a tu chequera personal, vamos a cerrar. El programa, yo tenía gente que quiere sacar dinero, tiene 20,000 en tarjeta de crédito y quiere sacar los 20,000 de ahí. Pero eso no puede hacer. Right. La tarjeta de crédito, algo de un debt, right, no puedes usar. Pero la esposa del comprador puede hacerlo, sacar de su tarjeta. No. Tampoco. Así no esté en el No, porque un gift, yo voy a verificar en gift, right? Si va a entrar, pero esposo de esposa es igual. Pero si tu madre saca una tarjeta de crédito de 20,000. Correct. That was my next thing. Yeah. Tu mamá. Es tu madre. Y lo pasó a ti. Dilo bien, man. Jesus. A mí no me Sí, importa. tu madre. Pero si en la misma casa, no. Y así no está en el crédito la esposa. Yo solo, mi esposa no. Pues son esposas. Yes. Son juntos. Igual. Todo tiene su lógica. Momentico. Espera. Micrófono. Micrófono aquí, perdón. Vamos para allá ahora, después. En caso de que, en caso cuando tiene el TPS o el permiso de trabajo, en realidad hay diferentes formas de tener un permiso de trabajo, digamos, DACA, Dreamer, TPS. Entonces, hay unos códigos ahí en ese TPS, en esa tarjeta, que son C8, 12A, etcétera. ¿Cuáles de verdad son los que realmente no se le puede prestar? Porque ya he enfrentado algo parecido. No te puedo decir en mi mente, pero tiene, ¿cuál es la palabra que dijiste ahorita? Que tiene su, lógicamente, tú lo puedes chequear en Google, rapidito el número, y te va a decir qué es lo que es. Si es uno que dice deportation, Yo tenía uno así. Ajá, no lo chequeo. Deportation, mentira, no chequeo. Lo chequeo. I know, it was CO8. I think it was 08. No, CO8's good. CO8's good? Yeah, political asylum. Así que Feel like I'm Googling it. tengo uno ahora sí. CO8 como venezolano que tiene asylum. Yeah, that's asylum, that's right. Pero si es uno que dice, no sé el número, pero si es uno que dice deportation, no lo podemos usar, porque están deportation. Pero si es uno que dice political asylum, 100% está bien. C18 es deportation. ¿Cuál? C18. Y Asylum C08. Ahí está. You looked it up, Y el thank you. C12 es también un problema. No, muchos bancos no lo aceptan, yo lo puedo hacer. Okay. El C12, muchos bancos, que no voy a decir los nombres, muchos bancos que no pueden hacerlo, pero yo puedo hacerlo. Okay. En caso de que en realidad no le haya llegado la tarjeta del permiso, es decir, ya ellos dicen, automáticamente ya me lo están renovando, pero no me ha llegado la tarjeta. Ok, vamos a decir que ellos tenían la tarjeta por los últimos dos años y la tarjeta nueva no ha llegado, ok, está expirado, pero ellos le mandan un documento que yo aprendí por los cubanos que le dicen la antorcha, ¿no? Un documento que le dicen la antorcha, ¿no? Los cubanos le dicen la antorcha, ¿no? Ese documento dice que lo aprobaron, está aprobado ahora, estamos bien, no tenemos que esperar la tarjeta. A veces no le llega la antorcha, pero le llega una tarjeta. Le llega como una carta, ustedes lo aceptarían, yo me parece. Sí, que dice sí. approval, va a decir la carta. Que no es la antorcha. Bueno, la carta de la antorcha dice approval notice. Primero llega esa carta y después llega el EAD card. Y primero la aplicación, eso no me sirve. Pero si llega el approval notice, lo puedo usar. Si ahora está llegando la renovación de permiso de trabajo, primero llega la carta y luego la... Siempre llega una extensión porque se demora mucho, se demora más de un año, entonces llega una extensión. Pero esa carta la y el approval notice llega una semana antes de que ya llegue la tarjeta. Eso es lo paisa, le viene en camino. O sea, Pero, ¿me hace falta el approval notice o la tarjeta? So, real quick, in English, sorry. So, in English, so the question was, no se me acuerdo ahora la question. ¿Cuál fue la pregunta ahora? Se me olvidó. So, the question was on TPSs, not TPS, but just the EAD cards in general. If the EAD cards, which is the employment authorization cards, okay, that we see a lot, is there a specific code on there that we automatically cannot do? If I know what they are, top of my head, what I said was I don't know it top of my head, but it's pretty common, or just something you can look up. It's very logical. If you look it up and you see that it says deportation on there, then we can't accept it, obviously. If it says political asylum, we're good. Okay, no problem. We can accept that.
Just got to look at the codes if you're not sure. Or at the end of the day, the best part is you got to call the best lender in Palmas County. By far, none. You can call me, or you can call this guy right here, and we'll be happy to look it up for you in 2 seconds, okay? So that's the question. Una pregunta. Cuando usted habló de que la mamá le podía dar un gift para poner el down payment, ¿se verifica si es mamá o no es mamá con algún certificado de nacimiento, o puede decir cualquiera que es la mamá y darle el gift? ¿No hay verificación? Te voy a hacer la pregunta. Okay. That's a one-on-one. No hay ningún proceso donde yo tengo que verificar en el momento el family tree. El family tree. Nosotros no pedimos DNA. No hay nada de sangre. Pero si tú me estás diciendo que el regalo es para José Cruz y el regalo viene de Danny White y Danny White es su padre, hay un problema. Yo tengo diferente apellido de mi hijo y soy la madre de mi hijo. Madre sí, pero padre no. Sí, pero bueno, estábamos hablando de la mamá. Mamá no hay problema. Pero te doy un ejemplo. No tengo prueba de DNA, ¿ok? So, no hay problema. Buena pregunta, porque así nos reímos un poco con esta Claro. pregunta. No, nunca verificamos nada. Solamente tiene que tener, lógicamente tiene que ser lógico, ¿no? So, no hay problema. Gracias. You're welcome. Y te cuento que los regalos, ¿quién puede dar un regalo? Ahora que estamos hablando de eso, ¿quién puede dar un regalo? Con FHA puede ser un amigo. No. Puede ser un primo. Sí. Puede ser un cuñado. Puede ser cuñados, puede ser tíos, pues no puede ser primo. No puede ser primo, exactamente. Nunca primo. Imagínate eso. Imagínate que puede ser un brother-in-law. ¿Cómo se dice en español brother-in-law? Cuñado. Puede ser un cuñado, pues no puede ser un primo. Yo no hago las reglas, lo hicieron el gobierno. You know? Por eso, pero no los papás, la mamá. Sí, puede. Sí puede. ¿Por qué no los van a verificar la de? Todo. Eso sí pueden, menos los primos. Sí. Yes. Y cuñado también, eso que yo entiendo. Yep. Okay. So the question was, who can give a gift on loans? Anyone can give a gift to the loan, except for like FHA, for example. They don't accept a friend as a gift, okay? Nor a cousin, but they'll allow in-laws, which is we're talking about here. We're laughing about it. So they'll allow a brother-in-law, but they won't allow a cousin, which actually is true relative. That's just the rules of FHA. Okay. Una pregunta más. Una pregunta del DSCR, del inversionista. Ok, entonces voy a hacer un recap rapidito, ok. Hablamos hoy de los DCR. A ver, is everybody? These are just the programs. Go. That's it. Okay, dale, our logo there. Sí. Give it to the logo. Yeah, gotcha. Ok, entonces, estamos hablando, la razón que estamos aquí es para abrir más oportunidades para ustedes para vender, ¿verdad? Para que les beneficien a ustedes para vender más casa y también para nosotros, que también ustedes nos van a mandar a sus clientes, right? Yeah, right? Sí, yes. There you go. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera persona que hablamos ahorita, primero fueron los stated income, los no document loans, ¿ok? Son gente que hoy, hay mucha gente que quiere comprar con eso, que esa gente no están tan preocupada por los intereses porque quieren comprar casa, right? ¿Cuánto paga una persona de renta al mes de porcentaje? ¿Alguien sabe? $2,000. Pero ¿cuánto paga de interés? 100. 100%. 100%. Entonces, cuando un cliente me dice, no quiero pagar el interés hoy de 7%, yo digo, pues si tú pagas 100%, ¿cuál es el problema? Right? Es verdad, ¿verdad? Lo que yo siempre me encanta decir es, tú no estás casándote con el interés hoy. Estás saliendo como novios, right? Por momento. Y después, cuando bajan los intereses a 3%, 4%, después te casan. Tiene sentido, ¿no? Right? Es como yo lo explico a la gente, ¿ok? Te cuento que los americanos, gringos, son los más difíciles con esto. Te lo digo, ¿ok? Y cuando yo explico así, yo mismo, ok, it makes sense, right? So, en inglés, rapidito. So, what I explained to them is that we're just doing a quick recap of all the programs while we're here, right? To help you guys find other alternative buyers that are buying today that are not so rate sensitive, okay? So you can purchase. And then I went back into the topic of, at the end of the day, for first-time home buyers in particular, I love when I hear that they don't want to pay 7%, let's just give you an example, 7% or even 8%. They don't want to pay that.
Well, they're paying 100% interest today, right? When they're renting, they're paying 100%. So you're telling me you don't want to pay 8% or 7%, but you're paying 100%. That's a good way to explain to them. And the other option I tell them is, remember, you're not marrying the interest rate. You're just dating the interest rate. You can refi your house here in 8 months, hopefully 1 year, and then that's when you can marry your interest rate once the rates drop again. That's a good example to give to people, okay? So, patrón en español. Entonces, la programa de first time home buyers, todos los first time home buyers, es lo que yo voy a tratar de conseguir hoy, ¿verdad? Porque ellos no tienen ninguna razón por no comprar, número uno. La otra persona es la gente que tienen, que no saben que pueden comprar, que no tienen ingresos, que son self-employed, o que están viniendo aquí de otro estado, que quieren comprar, que piensan que no pueden. Tenemos el No Doc Program para ellos, right? Tenemos también el ITIN. ITIN, mucha gente entrando a este país, o este estado y país también, que no saben que ya están aquí un año, que pueden comprar casa si tienen crédito, ¿ok? Y tienen dinero guardado. Y muchos de ellos, te lo digo, que tienen plata, ¿ok? A lo mejor no te dicen, lo ITIN, te lo digo. Te gusta esconder eso, te lo digo. He tenido muchos ejemplos que me dicen que tienen $50,000, cuando digo que no puede, me hace falta 150. Un día después me dicen, oh, no, tengo 200. Yeah. Tienen miedo. Sí. No, porque tiene 300,000 en su cuenta de débito. Bueno, por favor, pase mi tarjeta, señora, ahí, por favor. Pase mi tarjeta ahí, por favor. No sé por qué me está llamando. Me está llamando ya. ¿Ok? Bueno, entonces, te cuento que esa gente tiene dinero, ¿ok? Pero la cosa es que tienen miedo a decírtelo, ¿no? Entonces, hay que sacarlo. Buen trabajo de ellos que lo sacó, ¿entiendes? Porque tienen miedo, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, aquí legalmente. Imagínate cómo se sienten ellos, ¿no? Entonces, hay que preguntar esa pregunta. Después los ITNs, hay los investors, ¿ok? Los inversionistas. Te cuento que los inversionistas siguen comprando casa, ¿ok? Cuando tú ves que los inversionistas paran de comprar casa, es cuando tienen que preocuparte, ¿right? Yo lo veo y ellos siguen comprando. Porque a ellos no les importan los intereses. ¿Por qué? Está pagando solo. Pues lo va a rentar, no le importa. Lo va a pagar la persona que no quiere comprar. La misma persona que no quiere comprar por los 7% lo están rentando a él que no le importa. ¿Sí o no es así? Right? Ok, eso es lo cómico. Por eso, the rich get rich, the poor get poor, como siempre dicen, ¿no? Entonces, es así. Entonces, esa gente está buscando casas igual para comprar, ¿ok? Y también, lo último es los foreign nationals. ¿Cuánta gente en Brasil ahora, ¿ok? Estamos hablando de Brasil, que ahora que Brasil tiene un gobierno que va a entrar ahora el gobierno malo, ¿qué pasa? Hay mucho dinero ahí, gente quiere invertir y salir de ahí, sacar el dinero de ahí. Colombia, igual, ¿ok? Entró también otro gobierno malo, ¿ok? Igual. Ya Argentina está fregado, olvídate, ya necesita gente fregado. Venezuela, ese dinero no sirve aquí, right? Entonces, ya poco a poco, esta gente quiere sacar su dinero, ¿ok? Ruso, tampoco puedo usar tampoco, ruso no sirve tampoco el dinero aquí, no sirve ahora, por ahora, right? Por la guerra y esa cosa. Entonces, ya esta gente de otros países quiere invertir aquí, es buen tiempo para promocionar los foreign nationals, ¿ok? All right? Entonces, por eso estamos hablando de otros programas, all right? Ahora, para terminarlo, I was going over just a quick topic of these buyers that we're talking about today. Who we want to target today? You want to target first-time home buyers. It shouldn't be rate sensitive. You want to target, obviously, the ITN customers are coming into our country. They don't know they can buy. They've been here a year. They can buy. They have money. They have credit. They can buy. You need to target those consumers. They're not rate sensitive. You also have the investors who are not rate sensitive. They also are buying today and are buying heavily today. Now, why they don't care what the rates are? Because they're not paying for the rate. The renter is paying for the rate, is the example that I gave. And the other one is the foreign nationals. Foreign nationals are, a lot of their countries out here are becoming more and more left. And what's happening is they want to get their money out of their country, right? And before it becomes full-blown communism and the money's gone. So it's a good time to target the foreign nationals as well, okay? So, any questions? ¿Me preguntas nosotros? ¿No? ¿Tú no puedes dar flyers de toda esa información? Sí. Yeah. Si tiene un flyer en particular, like si quiere algo de ITIN, si quiere un foreign national, so me pregunta, yo puedo llamar y cogerlo. Eso es rápido. Yo te puedo dar esto entero, ya, si quiere. Flyer, ya, si quiero algo para tu cliente, tú me avisas qué flyer tú necesitas, tú quieres, yo lo puedo hacer. Una pregunta.
¿Qué sucede si, por ejemplo, un colombiano compra a través de un préstamo hipotecario para extranjero y se rompen las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia y ya su préstamo fue aprobado? Él puede continuar pagando su mensualidad normal, no sucede nada. Mientras que paga su mortgage, ningún problema. Buena pregunta. So the question was a minute ago was that can we have information about these programs and flyers? And we provide flyers. Call Derek. He'll be happy to provide flyers for you as far as being able to promote this. Now the only problem with the flyers is we can only have our information on there. We can't do a dual when we're promoting mortgages and interest rates, that kind of stuff. But we can get you a flyer, no problem. Okay. ¿Otra pregunta? ¿No entra nada? ¿Todo bien? Good. Good? Outside? Yeah. Everybody good? Okay. All right. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, cosas rapidito. Yo soy Javier en Infiesta, ¿ok? Yo voy a estar aquí los martes, ¿ok? Voy a tratar de estar aquí todos los martes que yo pueda, ¿ok? Si yo estoy aquí, voy a estar él. Yo voy a estar aquí. Y él también viene aquí los lunes, ¿ok? Mi teléfono, si quiere escribirlo, es 561-386-8357, 561-386-8357. El mío es 561-313-1581. El inglés de él es mejor que el mío, el español mío es mejor que el de él. Gracias por tu tiempo. No tenemos ninguna relaciones, te ve, yo soy más puro que él. Okay. Somos hermanos y él es más... Es indio. Mayor. Él es mayor, yo soy chiquito. Él lo cree. Yo no quiero decir algo en cámara, so... Lo llevo por poquito la más. ¿Otra pregunta? Yo tengo 5 años trabajando con Javier, me ha ido muy bien. Uno de mis progresos más que nada ha sido trabajar con Javier, de verdad que sí. Entonces, hermano, te explica las cosas como es. Yeah. Lo recomiendo más de 200%. Gracias, Tomás, gracias. Lo importante es que te diga una cosa. Tomara, yeah, say me too, you know. We gotta, yeah, both of them. Now, all of a sudden, everyone is with the Javier. Bueno, te voy a decir lo siguiente, yo y él, ¿ok? Yo sé que soy más puro y es más blanquito que yo, pero te voy a decir que los dos somos en el sentido que 99.9% de lo que aprobamos cierra. Yes. ¿Ok? El pull-through rate, o sea, pull-through. Pull-through quiere decir que cuando tú me entras en un negocio y que cierra, yo estoy en 99.9%, ¿ok? Lo que yo entro, all right? Y él también, ¿ok? Hay muchos lenders que no pueden decir eso, ¿ok? Entonces, esa cosa es bien importante. Porque al final del día, tu aprobación only sirve que si cierra, ¿no? Como vi aquí hace 5 años atrás, me acuerdo que le decían a la gente, ¿no? Que si Javier te da un pre-approval, vaya y cobra el cheque porque los fondos van a llegar. Yeah. ¿Okay? Es una fama que yo tengo por razón, ¿okay? Y tenemos nosotros también por razón, ¿ok? ¿Cómo se te dejo? All right? ¿Verdad o mentira? ¿Te ha quedado nunca? Ahí tengo mi testigo. Despídense a la gente online. Despídense de la gente online. Muchas gracias. Thank you, everybody. Okay, Thank you so much. What I said in Spanish, real quick, for those who are still there, sorry, was that we've been around for a long time. And that is my brother, my little brother, is the joke. That the facts are this: that our pull-through rates and what we approve and close and fund are over 99.9%. So you can have the confidence that our stuff closes, our pre-approvals, and our customers are real. So I'll leave you with that. Thank you very much. And again, thank you for choosing Absolute Home Mortgage as your only choice of mortgage lender. Have a great day. Thank you.